El sol se escondía tras las colinas, tiñendo de rojo el horizonte de valle salvaje. En la casa pequeña, el silencio era tan espeso que parecía doler. Bárbara seguía luchando por su vida, y cada suspiro suyo mantenía a todos suspendidos entre la esperanza y el miedo. Adriana, con las manos unidas, rezaba sin descanso, mientras Mercedes observaba el fuego de la chimenea, consciente de que no solo su hija estaba en peligro, sino el alma entera del valle. José Luis, en la soledad de su despacho, entendía al fin que el poder no podía comprar la paz. Sus alianzas políticas, su matrimonio con Victoria, su título, todo se desmoronaba ante el peso de las culpas. Y aunque no lo admitía en voz alta, sabía que había contribuido a aquel desastre tanto como los demás. En la casa grande, Victoria tejía su próxima venganza, convencida de que solo ella podría restaurar el orden, pero cada paso que daba la acercaba más al abismo. Mercedes, en cambio, afrontaba un miedo distinto, el regreso de aquel hombre del pasado. Su aparición había removido heridas dormidas y traía consigo un peligro silencioso, quizá más grande que todos los conflictos del valle juntos. Y mientras la noche caía sobre los campos, los grillos cantaban su letanía entre los cipreses. Nadie lo sabía aún, pero el destino de todos los habitantes de Valle Salvaje acababa de cambiar. El valle respiraba, herido pero vivo, esperando la próxima tormenta que se cernía sobre sus corazones. El amanecer llegó con una calma extraña, casi irreal. El sol se alzaba tímido entre las montañas, bañando los tejados del valle con una luz dorada que parecía mentir. Nada en Valle Salvaje estaba en paz. En la casa pequeña, el aire olía a infusión y preocupación. Mercedes no había dormido. El misterioso visitante, aquel hombre del pasado, se había marchado antes del alba, dejándole más preguntas que respuestas. «Volveré», le dijo antes de desaparecer entre la niebla, y esas palabras aún resonaban en su cabeza. En la habitación contigua, Bárbara seguía sin recobrar completamente la conciencia. Su respiración era irregular, su piel pálida como la cera. Adriana se mantenía a su lado, negándose a apartarse. Luisa le colocaba paños húmedos en la frente, mientras Pepa preparaba otra tisana. «No mejora», susurró Adriana, mirando a su madre. «¿Y si el médico se equivocó?». Mercedes, agotada pero firme, le acarició el cabello. «Dios no se equivoca, hija. Solo tarda». José Luis llegó poco después, acompañado de Isabel. Su rostro estaba serio, más por la tensión política que por compasión. «¿Cómo sigue?», preguntó, mirando a Bárbara desde lejos. «Entre la vida y la muerte», respondió Mercedes, sin disimular el reproche. «Lo mismo que este valle, José Luis». Él no contestó. Sabía que ella tenía razón. Todo se tambaleaba, su casa, su autoridad, su propio nombre. Victoria, entre tanto, se encerraba en su habitación, escribiendo cartas que nadie debía leer. Cada línea era un veneno nuevo. Afuera, el rumor de los jornaleros se mezclaba con los rezos. Algunos decían que el marqués Hernando estaba siendo investigado por órdenes del propio José Luis. Otros aseguraban que el duque solo buscaba un chivo expiatorio para limpiar su honor. En medio del caos, Irene se acercó a Rafael, que observaba el horizonte desde el jardín. «Todo esto nos está destruyendo», le dijo con voz baja. «Sí», respondió él, «pero también nos está mostrando quiénes somos de verdad». En la casa grande, Victoria caminaba de un lado a otro frente al espejo. «El valle está podrido», murmuró. «Y si ha de caer, yo caeré la última». Mientras tanto, en la distancia, el misterioso hombre se detenía al borde del bosque. Observó la casa de Mercedes por última vez antes de internarse en los árboles. Su sombra se fundió con la niebla. El pasado había vuelto al valle,
y nada volvería a ser igual. La tarde caía sobre el valle cuando el grito de un jinete rompió el silencio. La encontraron. Desde la casa pequeña, Adriana y Leonardo corrieron hacia la entrada, sus rostros pálidos y los ojos llenos de esperanza y miedo. A lo lejos, vieron acercarse a Francisco, cubierto de polvo, seguido de Martín, que avanzaba con el cuerpo de Bárbara en brazos. La joven estaba inconsciente, su vestido sucio, el rostro lleno de barro y el cabello pegado a la piel por la humedad del bosque. «Bárbara», gritó Adriana al verla. «Por Dios, está viva». Leonardo se quedó inmóvil por un instante, como si el alma se le escapara del cuerpo. Corrió hacia ellos y ayudó a Martín a bajarla del caballo. El joven la sostenía con una delicadeza que conmovió a todos. Mercedes llegó corriendo, con Pepa y Luisa detrás, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Llévenla adentro», ordenó Mercedes con voz firme pero temblorosa. «Rápido, antes de que pierda más calor». Adriana se inclinó sobre su hermana, acariciándole el rostro. «Respira, respira, Bárbara, por favor». Leonardo, con la voz quebrada, murmuró: «Si algo le pasa, nunca me lo perdonaré». Francisco intentó mantener la calma. «Está viva, pero débil. Pasó toda la noche en el bosque. Necesita descanso». Mientras la subían a su habitación, el silencio se apoderó de todos. Solo se escuchaba el crujir del suelo bajo los pasos apresurados. Una vez acostada, Adriana se sentó a su lado, sin soltarle la mano. Mercedes mojó un paño y limpió su frente con ternura. Leonardo observaba desde la puerta, devastado. En un impulso, se acercó y le susurró al oído: «Perdóname, Bárbara. Te juro que no volveré a falarte». Francisco colocó una manta sobre ella. Martín, con la mirada baja, se retiró en silencio, sin esperar gratitud ni reconocimiento, pero su gesto heroico no pasaría desapercibido. Afuera, el aire del valle olía a alivio y culpa. Bárbara había vuelto, pero la tragedia aún no había terminado. La madrugada envolvía la casa pequeña en un silencio solemne. En la habitación de Bárbara, las velas parpadeaban proyectando sombras inciertas sobre las paredes. Adriana seguía junto a su hermana, sin despegarse de la cabecera ni por un segundo. Mercedes había intentado convencerla de descansar, pero ella se negó. «No me iré, madre. No mientras siga así». Bárbara respiraba con dificultad, cada exhalación débil como un suspiro que amenazaba con apagarse. Su piel estaba fría, su pulso apenas perceptible. Adriana, entre lágrimas, le tomaba la mano. «Por favor, resiste, no puedes irte ahora». Luisa entró con una taza de caldo. «¿Tienes que comer algo, Adriana? Tu hermana querría verte fuerte». «No puedo», respondió ella con voz apagada. «Si abro la boca, solo saldría un grito». Leonardo entró despacio, visiblemente abatido. Se acercó al lecho y se inclinó hacia Bárbara. «Escúchame», pequeña, susurró. «No te atrevas a dejarme. No otra vez. Te juro que si despiertas, no dejaré que nadie te haga daño. Ni mi padre ni nadie». Adriana lo miró, conmovida. Aquella confesión no buscaba consuelo, era una promesa desesperada. Mercedes los observó desde la puerta. Sabía que el amor podía salvar, pero también destruir. «Dejadla descansar», dijo con suavidad. «El cuerpo encuentra su camino cuando el alma lo permite». Horas después, Isabel comunicaba la noticia al servicio. «Bárbara sigue grave», dijo con voz entrecortada. «La señora Mercedes pide que recemos por ella». En la cocina, Pepa bajó la mirada y todos guardaron silencio. Hasta Martín,
que lavaba sus manos en el patio, se detuvo y cerró los ojos unos segundos, murmurando una oración muda. De pronto, un leve movimiento hizo que Adriana se incorporara. Bárbara, todavía pálida, movió apenas los labios, pronunciando su nombre. Adriana. La joven soltó un sollozo ahogado y la abrazó. Estoy aquí, hermana. Todo va a estar bien. Pero al abrir los ojos, Bárbara no reconoció a nadie. Una sombra de confusión cubrió su mirada y aquella noche, la casa entera comprendió que había regresado del bosque, pero no del todo. A la misma hora, en la casa grande, la rabia de Victoria seguía creciendo. No le bastaba con la confusión causada por el regreso de Bárbara. Había vuelto a obsesionarse con la talla desaparecida de su alcoba. Su orgullo herido ardía más que la preocupación de los demás. Isabel dijo con voz gélida, mientras la gobernanta aguardaba frente a su escritorio: ¿Ya sabes quién robó mi talla? No, señora, respondió con cautela, pero estoy preguntando discretamente. ¿Discretamente?, replicó Victoria con ironía. Quiero resultados, no discreción. Esa figura vale más que toda esta casa y alguien la tiene escondida. Isabel intentó apaciguarla. Hablaré con don Atanasio. Él conoce mejor los movimientos del personal. Poco después, la gobernanta encontró al secretario del duque revisando documentos en la biblioteca. Don Atanasio, la señora Victoria sospecha que uno de los criados robó una talla de su habitación. Atanasio frunció el ceño. ¿Una talla? No he oído nada, pero se detuvo, recordando algo. Hubo un criado que se marchó sin aviso, ¿no? Ese joven, Tomás. Isabel asintió. Cierto, pues ahí tienes tu culpable. Demasiadas casualidades. Se va justo cuando desaparece algo valioso. Esa misma tarde, Atanasio fue a buscar a Matilde, que trabajaba en la casa pequeña. Matilde dijo con voz grave: creo que sé quién robó la talla de la duquesa. ¿Qué?, preguntó ella alarmada. Tomás. Era cercano a tu amiga Luisa, ¿verdad? Tal vez ella sepa más de lo que aparenta. Matilde quedó muda. Cuando Atanasio se marchó, corrió hacia Luisa, que doblaba sábanas en la galería. Luisa, tienes que tener cuidado, le advirtió. El secretario te anda buscando. Dice que Tomás robó la talla. Luisa palideció, apretando las manos contra el pecho. Eso es mentira, susurró. Pero si se entera Victoria, me culparán a mí. El miedo la paralizó. Sabía que Tomás había desaparecido con la pieza, pero confesarlo significaría arruinar su vida. Mientras tanto, Isabel observaba desde el pasillo. No había necesidad de palabras. Ya había visto ese tipo de miedo antes, el miedo del culpable o del cómplice. Esa noche, cuando la duquesa preguntó si había novedades, Isabel respondió con voz tensa: No aún, señora, pero ya sé a quién buscar. El amanecer encontró a Irene de pie junto a la ventana, con el rostro ojeroso y las manos temblorosas. No había dormido. Desde el regreso de Bárbara, la culpa se le había incrustado en el alma como un clavo ardiente. Cada suspiro de su hermana, desde la cama del dolor, era un recordatorio de su propia responsabilidad. Si no hubiera aceptado casarme con Leonardo, todo esto no habría pasado, se repetía una y otra vez. Mercedes la observaba desde la puerta, con esa mezcla de firmeza y ternura que solo una mujer experimentada sabe dosificar. Deja de castigarte, hija, le dijo con suavidad. No todo lo que ocurre en este valle es culpa tuya. Sí lo es, replicó Irene con voz quebrada. Si yo no hubiera aceptado ese compromiso absurdo, Bárbara no habría huido. La obligamos a desaparecer. Mercedes se acercó despacio, poniéndole una mano en el hombro.
¿Tu hermana es fuerte? El amor la llevó a huir, no tu decisión. Y aunque lo fuera, el pasado no puede deshacerse con lágrimas. Irene se giró, con los ojos anegados. ¿Y cómo se vive con eso, tía? Con coraje respondió Mercedes. Y mirando hacia adelante, si de verdad quieres enmendar lo ocurrido, empieza por protegerla ahora. En ese momento, Adriana entró, agotada, pero con una chispa de esperanza. Ha dormido un poco, informó. Está débil, pero su fiebre ha bajado. Irene se llevó las manos al rostro, llorando en silencio. Gracias a Dios. Mientras tanto, José Luis observaba desde el pasillo, sin ser visto. Escuchaba las palabras de Irene y sentía un extraño malestar, no por compasión, sino porque todo aquel drama podía convertirse en un arma de doble filo. Sabía que los Guzmán, al verse implicados en la desgracia, podrían poner en riesgo su alianza política. Esa tarde, Irene caminó hasta la capilla y se arrodilló frente al altar. Señor, murmuró, si ella vive, te juro que no volveré a pensar en mí antes que en los demás. Mercedes la vio rezar desde la puerta y comprendió que, en aquel momento, Irene dejaba de ser una muchacha temerosa. El dolor la había convertido en mujer, pero al otro lado del valle, Hernando Guzmán bebía tranquilo, sin sospechar que pronto su nombre sería pronunciado con odio en la misma casa donde había reinado el silencio. El rescate de Bárbara trajo consigo un inesperado héroe, Martín. Desde que Francisco reveló que había sido él quien la encontró, el rumor corrió por toda la casa grande. Los criados lo miraban con respeto y gratitud, e incluso Isabel, la estricta gobernanta, se permitió una sonrisa al verlo pasar por el pasillo. Sin embargo, el joven no buscaba reconocimiento, solo pensaba en que Bárbara estaba viva y en lo cerca que estuvo de perderla. En el comedor, Francisco relataba la escena con entusiasmo ante José Luis y algunos sirvientes. Fue Martín quien la vio primero, dijo. Si no fuera por él, todavía seguiríamos buscándola. José Luis asintió, serio pero complacido. Vina, hijo. Se agradece la lealtad y el valor. Isabel, aprovechando el momento, intervino. Señor, tal vez sería justo que la señora duquesa agradeciera personalmente al joven. José Luis la miró con una ceja levantada. Victoria, ¿agradecer a un sirviente? Sería un gesto noble, y el valle necesita paz, respondió Isabel, eligiendo sus palabras con cuidado. La propuesta tomó forma más rápido de lo esperado. Esa misma tarde, Victoria descendió las escaleras con su porte habitual, el mismo que usaba para disimular su orgullo. Martín estaba en el vestíbulo, sosteniendo un cubo de agua. Al verla acercarse, se tensó. «¿Así que tú fuiste quien trajo a mi sobrina de vuelta?», dijo ella con voz suave, pero cargada de autoridad. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», señora, respondió él, bajando la mirada. «No, no todos lo habrían hecho», replicó ella. «Te agradezco tu esfuerzo». El silencio que siguió fue incómodo. Martín asintió, sin atreverse a sonreír, pero Victoria no se movió. Lo observó con una mezcla de desprecio y curiosidad. Había algo en aquel joven, en su serenidad desafiante, que la irritaba profundamente. «No te acostumbres a los elogios», añadió al fin. «En este valle, los héroes no duran mucho». Y se alejó, dejando tras de sí un perfume amargo de hipocresía. Francisco, que había presenciado la escena, murmuró para sí: «Si eso fue un agradecimiento, prefiero sus insultos». Isabel lo escuchó y sonrió discretamente. Aún así, sabía que aquel pequeño gesto había cambiado algo. Por primera vez, Victoria se había visto obligada a reconocer la humanidad de un criado. Esa noche, mientras el resto dormía,
Martín salió al patio y miró hacia la ventana donde dormía Bárbara. Si mi lugar aquí depende de ti, pensó, entonces lucharé por quedarme. El regreso de Bárbara trajo alivio, pero también desató una tormenta de acusaciones. En la casa grande, los rumores corrían como pólvora. Algunos decían que la joven había huido por amor, otros que había sido forzada, pero el nombre que empezaba a resonar en voz baja era uno solo, don Hernando de Guzmán. José Luis intentaba mantener el control, pero no podía evitar que los murmullos llegaran hasta sus oídos. Irene, incapaz de soportar más, decidió enfrentarlo directamente. Una mañana lo interceptó en la galería principal, mientras él fumaba con aire altivo. «¿Qué clase de hombre es usted?», le espetó sin rodeos. Hernando la miró, sorprendido. «Uno que no tolera insolencias». «Usted destruyó a mi hermana», continuó Irene, con lágrimas contenidas. La hizo sentir indigna, como si su vida no valiera nada. El marqués soltó una carcajada seca. «¿Y eso qué prueba? ¿Que la muchacha no soportó una verdad incómoda? Tal vez no estaba hecha para este mundo». Irene levantó la mano, furiosa, pero José Luis apareció justo a tiempo para detenerla. «Basta, ordeno con voz firme. ¿Le pedirás disculpas al marqués ahora mismo?» «¿Disculpas?», replicó Irene con incredulidad. «Jamás». «He dicho que lo hagas», repitió él. La joven, con el rostro encendido de rabia y vergüenza, se marchó sin decir una palabra. Hernando sonrió satisfecho. «Tus hijos tienen el mismo fuego que tú», José Luis dijo con tono burlón. «Y tú, la misma soberbia de siempre», respondió el duque. «Cuida lo que dices, o terminarás solo entre tus ruinas». Más tarde, Adriana se reunió con Luisa. «Necesito saber la verdad», le dijo con voz grave. «¿Es cierto que Hernando visitó la casa pequeña antes de que Bárbara desapareciera?» Luisa dudó unos segundos, temerosa. «Sí, fue más de una vez. Decía que quería hablar de Irene, pero siempre preguntaba por Bárbara». Adriana apretó los puños. «Entonces, no fue casualidad. La persiguió hasta quebrarla. Aquella noche, Mercedes fue la última en enfrentarlo. Lo esperó en la terraza del palacio, donde el viento soplaba con fuerza. «Sabes perfectamente lo que hiciste», le dijo, mirándolo fijamente. «Tus palabras llevaron a esa niña al bosque». Hernando sonrió, fingiendo calma. «Yo solo les devolví su título, Mercedes». «No sabía que venía con tanto drama familiar». «Recuerda lo que te digo», advirtió ella. «La culpa no desaparece con los favores». Por primera vez, el marqués no respondió. Su mirada se endureció, pero en el fondo, algo en sus ojos revelaba temor. En Valle Salvaje, hasta el poder tenía límites, y el suyo empezaba a resquebrajarse. La noche cayó sobre el valle con un silencio inquietante. En la casa pequeña, Mercedes intentaba escribir una carta, pero la pluma temblaba entre sus dedos. Los acontecimientos de los últimos días la habían dejado exhausta. La culpa de Irene, la fragilidad de Bárbara, la frialdad de José Luis y ahora la sombra del marqués rondando de nuevo su conciencia. Pero aquella noche su agotamiento se vería interrumpido por algo inesperado. Un golpe seco en la puerta la hizo levantar la cabeza. «¿A estas horas?», murmuró, dejando la carta sobre la mesa. Tomó una vela y se acercó con cautela. El viento silbaba entre las rendijas y la llama titilaba. Cuando abrió la puerta, una figura alta se recortó en la oscuridad. El rostro estaba medio cubierto por el sombrero y su voz, grave y serena, rompió el silencio. «Buenas noches, doña Mercedes». El corazón de la mujer dio un vuelco. ¿Quién es usted?», preguntó.
Aunque en el fondo algo en su memoria reconocía ese timbre, el hombre levantó la cabeza. Sus ojos, cansados pero vivos, se encontraron con los de ella. No esperaba volver a este lugar, y menos a verla de nuevo, dijo con tono contenido. Mercedes dio un paso atrás. No puede ser. Usted está... No tan muerto como algunos hubieran querido, interrumpió él. Con una sonrisa apenas visible, la vela tembló entre sus manos. ¿Qué hace aquí después de tantos años?, susurró, cumpliendo una promesa y buscando respuestas. Sus palabras se perdieron entre los ecos de la noche. Mercedes sintió una mezcla de miedo y esperanza. Hacía tanto que no oía esa voz, tanto que le había llorado en silencio. No era Bernardo, lo habría reconocido de inmediato, pero aquel hombre despertaba en ella recuerdos enterrados, días de juventud, de decisiones prohibidas y de secretos que creía olvidados. Pase, dijo finalmente, tratando de recomponerse. No es lugar para hablar en la puerta. Él asintió y entró despacio, observando cada rincón con una mirada que parecía medir el peso del tiempo. Veo que el valle sigue igual, comentó. Bello, pero lleno de heridas. Mercedes cerró la puerta y lo enfrentó. Si ha venido a abrir las viejas, no encontraré valor para soportarlo. El hombre se quitó el sombrero. Al contrario, dijo con voz firme, he venido a cejarlas. El fuego de la vela crepitó entre ellos, iluminando sus rostros. En aquel instante, ambos comprendieron que el pasado acababa de regresar y que su aparición cambiaría todo lo que el valle creía conocer